Atención, palancazo del Barcelona, ultimátum de Bernardo Silva al Barcelona y posible renovación con el Manchester City. Caos total en el Paris Saint-Germain con Neymar Jr. y Kylian Mbappé. Todos estos temas y un poco más acá en mi canal y en este video. ¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tocaremos y analizaremos los temas más importantes y más relevantes del mundo del fútbol. Te invito a suscribirte a mi canal, a activar la campanita de notificaciones y a darle un enorme like a este video. De esta manera no te perderás de ninguno de mis videos y podrás estar al tanto de las mejores noticias del fútbol. Y sin más preámbulo, comencemos. De esta manera damos inicio con las últimas noticias del fútbol. A través de Mundo Deportivo, en las últimas horas ha salido una información importante y relevante del Barcelona sobre el tema de las palancas y es la reventa de Barça Studio. Anoche Gerard Romero afirmó que Montair Nasca, una gestora de fondos de capital privado de México, compraría el 49% de Barça Studio por un valor de 180 millones. Sin embargo, el fondo de inversión alemán sigue siendo la primera opción para cerrar ya la palanca. Del Fútbol Club Barcelona, fuentes de la negociación insisten que tiene muy avanzada la operación, que reportaría al Barça 60 millones por la venta del 16% de Barça Studio. Si es que al final se llega a un acuerdo, bien sea por la palanca alemana o la palanca mexicana, al Barcelona le permitirá inscribir a los 6 jugadores renovados: Gavi, Araujo, Sergi Roberto, Marcos Alonso y Abde, más los 3 fichajes: Gundogan, Oriol Romeu e Íñigo Martínez. La verdad es que esta es una noticia que me sorprende bastante en las últimas horas, ya que el Barcelona está contra las cuerdas. El fin de semana comienza el inicio de la Liga Española y el Barcelona tan solo tiene inscrito a 13 futbolistas. Una situación insostenible que está pasando el conjunto blaugrana. Sin embargo, sigue estando vinculado con, o mejor dicho, hay muchos jugadores que están siendo vinculados con el Barcelona a pesar de su crisis económica. De esta manera, si es que se llega a producir este tipo de negociaciones de este capital privado, entre comillas, el Barcelona podrá inscribir a todos estos futbolistas, incluyendo a los nuevos jugadores, y se podría meter de lleno en el mercado de fichajes. Ojo con eso, señores. De esta manera pasamos a la siguiente noticia, y es que Cristiano Ronaldo lo ha vuelto a hacer, señores. El histórico jugador portugués ha vuelto a hacer historia con el Al-Nassr y pasa a la gran final de la Carab Champions Cup por primera vez en los 41 años de historia. Espectacular, señores. El bicho sigue imparable. Gracias a su gol de penalti, Cristiano Ronaldo el día de hoy ha pasado a la final. A sus 38 años, el futbolista luso sigue siendo determinante en el Al-Nassr de Arabia Saudí. Y la verdad es que me alegra muchísimo por Cristiano Ronaldo. Muchos lo catalogan por acabado. Incluso dicen que la Liga de Arabia Saudí no es una liga competitiva. Yo creo que el Al-Nassr tiene un equipo bastante competitivo, jugadores que han militado en el viejo continente, como es el caso de Sadio Mané, procedente del Bayern, el propio Brozovic, un subcampeón de Champions, hace tan solo 3 meses jugó la final de Champions, Alex Telles o el propio Cristiano Ronaldo, señores. La verdad es que será un partido espectacular esa final, ya que el Al-Nassr nunca ha disputado una final en su propio país, en la historia de su equipo, ¿no? De esta manera, señores, enhorabuena para Cristiano Ronaldo, enhorabuena para el crack portugués, a seguir haciendo historia, el mejor jugador de la historia, señores. De esta manera, señores, pasamos a la siguiente noticia, y es que el Paris Saint-Germain y Luis Enrique le comunica a Neymar Jr. que no cuentan con él. Según RMS Sport, el club parisino habría comunicado al brasileño y a otros 4 futbolistas de la primera plantilla que no entrarían en los planes del equipo. El asesor deportivo del club, Luis Campo, habría sido el encargado de comunicar la decisión junto al técnico Luis Enrique. Neymar, el italiano Verratti, Ekitike y Juan Bernat y Sánchez serían los jugadores descartados, señores. En el caso de Neymar, el PSG podría escuchar ofertas y el Barça está muy atento a todo lo que suceda con respecto al jugador brasileño. Sin embargo, el entorno del futbolista brasileño ha desmentido todos estos rumores de que el jugador ha pedido de manera oficial su salida del conjunto parisino. Si bien es cierto que el jugador no está muy cómodo en el Parque de los Príncipes, luego de ese altercado que tuvo con los ultras, con los hinchas en mayo, pero yo creo que la situación es bastante clara. Luis Enrique no cuenta con estos futbolistas. Ya esa es la postura del técnico español. El Paris Saint-Germain quiere hacer caja con Neymar Jr. Ahora les pregunto a vosotros, ¿cuál creen ustedes que sea el posible destino de Neymar? ¿El Barcelona, Arabia Saudí, la MLS o algún equipo de la Premier League? La verdad es que es una incógnita a día de hoy.
pero señores, este lo voy a catalogar como uno de los culebrones del verano de aquí a final de mes, señores. De esta manera pasamos a la siguiente noticia, vamos con las últimas noticias del Real Madrid, y es que el conjunto merengue se ha ejercitado el día de hoy en la ciudad deportiva de Valdebebas, con los ojos puestos en el partido de este sábado. Carlo Ancelotti contará con prácticamente todos sus jugadores, pero hay 3 bajas importantes, señores. El equipo se ha ejercitado esta mañana con la ausencia de 3 futbolistas importantes que no estarán lógicamente ante el Bilbao el fin de semana en el primer partido de liga, y esos son Ferland Mendy, Dani Ceballos y el jugador turco Arda Güler. Serán los jugadores que no estarán presentes en el debut ligero. Ambos futbolistas continúan con su proceso de recuperación, o mejor dicho, de sus lesiones. En este caso, Dani Ceballos ya está entrando en la recta final de su recuperación. El futbolista español no ha estado en la gira de la pretemporada por los Estados Unidos con el conjunto merengue, mientras que el futbolista Arda Güler tiene un problema de menisco en la rodilla izquierda. Por los momentos no ha podido debutar con el conjunto merengue y se espera que en las próximas semanas se le sigan evaluando, se le sigan haciendo pruebas médicas para poder determinar si el futbolista es necesario que pase por el quirófano o puede seguir con ese proceso de recuperación, con ese proceso conservador. Veremos qué sucede en las próximas semanas. Yo como madridista estoy muy ansioso por el debut del jugador turco, ya que creo mucha expectativa en la pretemporada del conjunto merengue en los Estados Unidos. De esta manera, señores, pasamos a la siguiente noticia, y es que el futbolista Ronald Araujo podrá disputar el partido del fin de semana ante el Getafe. Buena noticia para el técnico Xavi Hernández. El defensa uruguayo fue cambiado en el Gamper tras notar un pinchazo en la parte posterior del muslo de la pierna derecha. Solo fueron molestias, el jugador iba a un balón, mejor dicho, a buscar un balón, y en eso chocó con el jugador colombiano Davison Sánchez, y al parecer en el sprint el futbolista uruguayo sintió una pequeña molestia, y el técnico español Xavi Hernández decidió por precaución cambiar al defensa Charrúa. De esta manera, buena noticia para Xavi Hernández. Y es que vamos con la última hora de Kylian Mbappé, señores, y es que el Paris Saint-Germain, señores, es demasiado masoquista, ya últimamente demasiado, sinceramente no entiendo qué es lo que está sucediendo con el tema de Kylian Mbappé, pero es que Fabrizio Romano confirma la última información del Paris Saint-Germain, que es que le habrían ofrecido una oferta de renovación a Kylian Mbappé, y dicha oferta habría incluido una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. Esta cláusula, que no está permitida en Francia, le permitiría al jugador francés, en el caso dado de que renueve, poder marcharse en la próxima temporada a cualquier club, obviamente pagando el traspaso de 200 millones. Pero es que esta cláusula no está permitida en Francia. Y es que Fabrizio Romano, más allá de Fabrizio Romano, según ha informado Bruno Andrade, periodista de CNN desde Qatar han sido muy claros con Kylian Mbappé. Si la estrella del Paris Saint-Germain no abandona París este verano, estará toda la temporada en la grada y no jugará ni un solo minuto con la elástica del club parisino, señores. Es que esta es la última hora de Kylian Mbappé. En las últimas horas el crack francés ha recibido una propuesta de renovación, ya ha perdido la cuenta de las propuestas de renovación que ha tenido el jugador francés. El jugador el día de hoy se ha entrenado con los indeseables, como lo han catalogado allá en Francia, futbolistas que no están en los planes de Luis Enrique, como el argentino, el campeón del mundo Leandro Paredes, entre otros futbolistas. Y es que el jugador Kylian Mbappé está tranquilo, está normal, y es que en las últimas horas también se especula con que están habiendo muchas presiones por parte de los franceses allá, de los ultras, y es que el fin de semana el Paris Saint-Germain debuta en la Liga 1 y no se sabe si Kylian Mbappé será convocado, lo más probable es que no. Y es que el jugador está bastante molesto, bastante cabreado y traumatizado por lo que vaya a pasar el fin de semana, más con respecto a su imagen pública. Y es que el jugador, al parecer, según las últimas informaciones, intentaría comunicarse con el Real Madrid para trasladarle que quiere firmar por el conjunto merengue. De esta manera, si es que esto llega a suceder, el Real Madrid ahí podría tomar cartas en el asunto y poder negociar con el Paris Saint-Germain de manera oficial. Veremos qué sucede en las próximas horas con respecto al tema de Kylian Mbappé, pero yo creo que en los próximos días, en las próximas horas, este fichaje se podría hacer oficial por el Real Madrid. Ya el Paris Saint-Germain fichó a Gonzalo Ramos y ya Dembélé está en París. Ya el día de hoy el Barcelona le quitó el dorsal número 7 y se lo ha dado a Rafinha creo que fue, si no me equivoco. Y bueno, veremos qué sucede, señores. Vamos a ver qué sucede en los próximos días con el tema de Kylian Mbappé. De esta manera pasamos a la siguiente noticia, señores, y es que vamos a hablar también del jugador, el francés Ousmane Dembélé,
que aquí, como lo estaba recalcando, se ha quedado sin dorsal en el Fútbol Club Barcelona. Es que a falta de confirmación oficial, el fichaje del francés por el Paris Saint-Germain es inminente y el equipo azulgrana ha dado un paso más al frente, y es que en la web le han retirado el dorsal número 7 y se lo han dado finalmente a Ferran Torres. Ferran Torres, que el día de ayer marcó y en la pretemporada también tuvo muy buenas actuaciones. Un jugador que está en la pole, que está en el mercado de fichaje. El Barcelona quiere hacer caja con Ansu Fati, con Ferran Torres. Y bueno, le han dado el dorsal número 7 tras la venta de Ousmane Dembélé, que falta que se haga de manera oficial. Y bueno, veremos qué sucede si es que el día de mañana se hace oficial el fichaje de Ousmane Dembélé. De esta manera pasamos con una noticia importante de Fabrizio Romano, y es que hay here we go, señores, que sí ficha por el Al Hilal y llega a un acuerdo con el Barça por 12,8 millones de euros, que sí es que había llegado el año pasado gratis con la carta de libertad. Tenía un salario de 9 millones, y es que el futbolista, la verdad es que a pesar de que no fue titular indiscutible con Xavi Hernández, la verdad es que tuvo una temporada sobresaliente. Las pocas actuaciones que tuvo lo hizo bien, incluso le marcó un gol al Real Madrid que valió para un título de liga. Entonces, de esta manera yo creo que ha sido una de las ventas más importantes que ha hecho el Barcelona en los últimos 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Un jugador que llegó a coste de cero y lo terminan vendiendo en 12 millones, una transacción 100% confirmada por el propio Fabrizio Romano, señores. De esta manera pasamos con la información de Bernardo Silva, señores, y es que hay culebrón. Ese es otro de los culebrones importantes que ha habido en las últimas semanas, y es que Bernardo Silva ha tenido, frecuentemente se comunica con Xavi Hernández. El jugador quiere un nuevo proyecto deportivo. Al parecer el Manchester City le van a proponer una renovación al jugador portugués, al experimentado jugador. Y es que de igual manera Bernardo Silva le habría dado un ultimátum al Barcelona. Si esta semana no logran conseguir esa supuesta palanca, el jugador portugués va a renovar con el Manchester City. Pep Guardiola ha hablado con él, le ha pedido que por favor continuara en el proyecto del Manchester City, que ya habían perdido a Gundogan. Imagínense que el Manchester City pierda a dos jugadores talentosos del esquema de Pep Guardiola. Serían dos bajas importantísimas para Pep Guardiola. De esta manera, Bernardo Silva al parecer se habría meditado un poco, habría pensado la cuestión, y de igual manera quiere ir al Barcelona. Tiene la predisposición de ir al Barcelona, pero tampoco va a esperar hasta final de mes. Quiere cerrar ya su culebrón, quiere cerrar ya su futuro, y el ultimátum es que va a esperar al Barcelona esta semana, cuando mucho hasta el 15 de agosto, señores. Bernardo Silva yo creo que pudiera ser un buen fichaje para el Barcelona, yo creo que más incluso que el de Neymar. Y bueno, veremos qué sucede en las próximas horas y en los próximos días. De esta manera, señores, vamos con la última noticia, y es que el Bayern de Múnich busca portero, ya que el conjunto alemán ha vendido a Jan Sommer al Inter de Milán. Y es que, según Diario Bild, con la lesión de Neuer, el equipo alemán necesita un meta contrastado, y desde Alemania apuntan que Kepa sería el candidato. Thomas Tuchel coincidió con el portero español en el Chelsea, y al parecer es su principal valedor con este fichaje. Kepa, que actualmente se milita en el Chelsea, y bueno, veremos si es titular con Antonio Conte, pero yo creo que pudiera ser una buena opción para el Bayern Múnich. Bueno, mi gente, de esta manera llegamos al final de las noticias del fútbol el día de hoy. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, les gusta estar al tanto de las mejores noticias del fútbol, les invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y a darle un enorme like a este video. De esta manera no se perderán de ninguno de mis videos y podrán estar al tanto de las mejores noticias del fútbol. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.